Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con los aspectos legales y contratos, específicamente de compra y venta de inmuebles, ¿sí? Una vez nuestros clientes llegan o las personas buscan un inmueble, logran encontrar uno que realmente les gusta, que es todo un proceso. Deben verificar que éste se adapte a sus necesidades y también que cumpla con todos los requisitos normativos para poder pasar a efectuar la compra. Y para todo esto nos está acompañando el día de hoy nuevamente el doctor Luis Calle. Luis, bienvenido. Buenas noches, arquitecta, ¿cómo está? Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de sus pantallas. En este nuevo episodio vamos a hablar acerca del contrato de compraventa de bienes inmuebles para poder esclarecer todas las dudas de los clientes y de las personas que tengan sus respectivas preguntas. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Me gustaría que, introduciéndonos un poco en el tema, nos puedas explicar respecto a qué consiste específicamente la transacción de compra y venta. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de una transacción de compra y venta, hablamos de un elemento jurídico en el derecho civil. Estamos hablando acerca de los contratos. Y cuando hablamos del contrato, estamos hablando de un instrumento jurídico en el cual una persona llamada vendedor se va a reunir con un comprador, tanto este sea sujeto activo o pasivo, para poder realizar la transacción de un bien inmueble. Significa que le va a vender un bien inmueble por una cantidad onerosa, pecuniaria, por una cantidad en dinero. El propietario va a entregar su bien inmueble, sea este un lote de terreno, sea un inmueble construido, sea una propiedad horizontal o una propiedad vertical, se lo va a entregar a una segunda persona por una transacción económica. Con esto nosotros resumimos lo que es el contrato de compra-venta en Bolivia. Este contrato de compra-venta tiene límites jurídicos no solamente en Santa Cruz, sino en Bolivia. Está establecido en el artículo 584 al 650 de la normativa civil y eso nos delimita a los profesionales abogados y delimita también a las personas compradoras y vendedores a poder conocer la norma que estipula este contrato de compra-venta. Muy bien, Luis, tú que hablabas acerca de los artículos específicos, ¿cuál es la reglamentación que rige entonces esta transacción? La reglamentación principal, nos vamos al Código Civil Boliviano, parte importante del derecho privado, en el cual del artículo 584 al 650 nos establece normas acerca de cómo se debe realizar este contrato. Por ejemplo, hay prohibiciones. De esposos a esposos no se pueden vender bienes inmuebles, no se puede realizar transacciones de contratos de compraventa con menores de edad, no se puede realizar contratos de compraventa con personas incapaces o declarados interdictos. Entonces, si usted es un futuro comprador o vendedor, ya sabe que estas prohibiciones están establecidas en nuestra normativa civil. Estas mismas tienen una orden de un tipo de modelo de contrato. Primero, que haya la voluntad de las partes, que exista el consentimiento, que haya un objeto lícito. Ese objeto lícito es un bien inmueble. Ese bien inmueble tiene que estar, ser propio, tener una propiedad para poder venderlo, con todos los documentos en regla, que lo vamos a explicar enseguida, para poder hacer la transferencia de compra-venta y que sea en una moneda nacional o extranjera. Aparte de ello, delimitar en el mismo tipo de contrato el tipo de extensión o de superficie construida, si es un terreno, si es una propiedad horizontal, determinarlo bastante bien. Incluso se puede incluir dentro de los tipos de contrato de compra-venta, un contrato de compra-venta a futuro, con pacto de rescate, dependiendo las cualidades que exijan tanto el vendedor como el comprador. Sí, como bien dices, son realmente muchos los datos que hay que corroborar y por eso me gustaría que nos hable un poco acerca entonces de la documentación básica que se debe solicitar, inclusive antes de llegar al momento de firmar un contrato, ¿no? Cuando ustedes ya están visitando los inmuebles y ya tienen un interés en alguno en particular para corroborar de que tenga toda la documentación necesaria. ¿Cuáles son esos puntos que tenemos que revisar? Existen puntos básicos y principales. Lo primero es que si usted es una persona natural que no conoce acerca de esta documentación, se pueda dirigir con una inmobiliaria de confianza. Lo segundo, si decide tramitarlo de manera individual, se pueda dirigir con su abogado de confianza o con un cuerpo jurídico de confianza. Eso como recomendaciones principales.
¿Cuáles son los documentos que se debe exigir? Primero, los títulos de propiedad del bien inmueble. Segundo, un folio real o como lo conocemos nosotros como alodial en el departamento de Santa Cruz. Posterior a ello, fotocopias de carnet de identidad y carnet de identidad original del propietario. También tuvieran que tener, en caso de que no existan estas documentaciones, factura de luz y agua, que es importante para determinar la ubicación vecinal, la manzana, el número del lote, si es que existe, hay diversos casos en la práctica. En la práctica hay personas que muchas veces no tienen testimonios y tienen minutas, por ejemplo, o no tienen esas minutas y tienen documentos privados o tienen posesiones. Todas estas documentaciones, al caso en específico, tuvieran que exigirse. Cualquier documento que acredite la propiedad pacífica de la persona que quiere vender el mismo documento. También algo que se está pidiendo actualmente son los impuestos, las demostraciones de los impuestos, del valor impositivo. De preferencia propia, yo le sugiero a las personas que pidan los últimos 5 impuestos anteriores a la compra del bien inmueble. Esto para evitar que al momento de realizar un contrato nos aparezcan con la sorpresa de que muchas personas no han pagado los impuestos y se tenga que realizar un ajuste a la nueva compra, que eso puede demorar bastante. Muy bien. En caso de que tú bien mencionabas que a veces hay diferenciación entre los distintos tipos de vivienda, ¿no? O de inmueble que vayamos a adquirir. En el caso de que sea la diferencia entre una vivienda usada o reformada y que tenga más de un dueño previo, ¿cuáles serían los cuidados que tengamos que tener? Legalmente los cuidados que tienen que tener, a ver, cuando estamos adquiriendo una vivienda que ya ha sobrepasado el primer dueño, tenemos que tener en cuenta de que ese dueño hubiera registrado a su nombre en derechos reales en el departamento de Santa Cruz el bien inmueble. Esto para evitar las multas de valores impositivos. Recordemos que después de los 10 días de haber realizado la transacción o la minuta de compra-venta, se debe registrar y pagar un impuesto a la transacción que es del 3%. Muchas de las personas no realizan esta transacción en sí de manera formal. Entonces, cuando llega un segundo comprador, se lleva la sorpresa de que hay impuestos por pagar o valores impositivos por descuidos anteriores. Eso en el tema plenamente legal. En el tema personal, revisar que obviamente la casa se encuentra en buen estado, que la casa no se encuentra hipotecada, que los bienes inmuebles no se encuentren con terceras personas interesadas, que no existan sobre los bienes inmuebles gravámenes, que no existan anticréticos o deudas impositivas en este caso. Eso sería lo principal, porque una casa que pasa del primer vendedor, del primer comprador al segundo comprador, muchas veces no tiene todas las rigurosidades formales que le exige la ley. Entonces la persona que va a comprar el bien inmueble tiene que ser bastante curiosa en ese sentido y estar bien informada. Sí, como bien lo dices, es importante tener en cuenta estos detalles cuando son viviendas que tienen más de un propietario, ¿no? ¿Y qué tal si hablamos un poco de, en el caso de que sean compras sobre plano, ¿sí? Que aún no esté construida la vivienda, que sea como un proyecto, o que sea el caso de una vivienda nueva? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Cuando hablamos sobre compras sobre plano, cuando hablamos de lotes de terrenos que no tengan alguna construcción, eh, tenemos que tratar de comprar, el comprador tiene que tratar de que esos planos de ubicaciones estén registrados en catastro, estén registrados debidamente, el V, la manzana y la superficie, y que estén legalmente individualizados. En la práctica pasa de que algunas viviendas colectivas u urbanizaciones muchas veces comienzan a vender lotes de terreno, pero muchos de sus papeles no están en la marcha legal. Entonces, con el transcurso del tiempo los ponen a prueba y tienen que entregar esa documentación al pago total de la misma. Si va a ser, por ejemplo, comprar un departamento en un tipo de propiedad vertical o propiedad horizontal, pues se debe contar con la representación legal de la persona que es encargada de esa propiedad. Tener el número de baulera, si es que incluye la baulera,
tener el número de superficies y normalmente específica para evitar. Recordemos de que si nosotros compramos una vivienda que ya está registrada, ya está construida, es mucho más fácil poderla identificar a través del folio real porque ya existen esas colindancias y superficies establecidas. Pero si compramos un simple terreno, pues tenemos que ese terreno esté aprobado por el plan regulador o catastro. Muy bien. Y cuando hablamos de viviendas o terrenos que forman parte de una urbanización, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Cuando hablamos de una urbanización, recordemos que las urbanizaciones individualizan este tipo, compran un solo monto de terreno en específico, por decir 1000 kilómetros cuadrados. Dentro de estos 1000 kilómetros cuadrados tienen que tener su plano de ubicación aprobado e individualizado. Entonces, dentro de una urbanización, normalmente la mayoría que quiera comprar un bien inmueble tiene que cumplir la misma urbanización con la individualización de ese bien inmueble que quieran comprar y que los mismos no tengan ningún gravamen encima. Esa sería la única diferencia. Lo mismo que cuando compramos en propiedad horizontal. Cuando compramos en propiedad horizontal existe un reglamento interno del condominio que se le está comprando. Entonces, en el contrato de compraventa de esa propiedad horizontal tiene que existir la representación legal de la persona que maneja o administra legalmente ese condominio con las características específicas. No es lo mismo comprar un bien inmueble que se acredita a unos 360 metros cuadrados que comprar en una propiedad horizontal para ver si tiene algunos beneficios como baulera, el espacio público y demás, los espacios que establecen dentro del mismo condominio. Bien. Hay varios trámites, como dices, extras que se deben realizar, no más allá del contrato. Sí. ¿Quién debe cubrir estos trámites? La ley 843, la ley 843 es muy clara. Ya recordemos que en este contrato la voluntad de las partes es lo que se respeta. Si en el contrato de compraventa se establece que sea el vendedor quien pague los trámites posteriores, pues lo hará el vendedor. Si establece que lo hace el comprador, lo hará el comprador, porque por eso se realiza un contrato entre partes y existe esa cláusula principal en el derecho civil. Pero la ley 843 es clara y establece que el vendedor o el propietario es la persona que va a recibir un poco más de dinero, de factor pecuniario. En este caso son ellos los que tienen que pagar el impuesto a la transacción, el IMT, el 3%. La mayoría piensa que solamente es realizar un contrato o una minuta de compraventa para poder así tener su bien inmueble. Sin embargo, no es así. Primero usted va y verifica el bien inmueble, verifica si está en buen estado para poder ser habitable y habituable. Posterior a ello, usted contrata a un abogado o a un notario para que se le haga su minuta de compra-venta o su documento privado de transferencia del bien inmueble o de compra-venta del inmueble. Después de ello, se tiene que hacer el pago dentro de los 10 días posteriores del impuesto a la transferencia. Posterior a ellos, con ese impuesto a la transferencia, cuando rellenan sus formularios impositivos respectivos, se van donde el notario de confianza para que el notario de confianza haga su testimonio, el testimonio de propiedad. Con ese testimonio de propiedad, el nuevo comprador, futuro dueño, ya está habilitado para poder registrar su bien inmueble en derechos reales. Y cuando lo registran de derechos reales, obviamente va a sacar un folio real actualizado a su nombre y así poder comenzar a pagar los valores impositivos de cada región municipal que establece, de acuerdo a sus aranceles. Entonces, no solamente termina en un contrato de compraventa, ese es el inicio. Ese es el inicio y posteriormente ya hay documentos legales que realizar y procedimientos legales que establece el departamento. Sí, es un dato realmente importante para que todos los compradores de quienes están buscando tanto vender como adquirir un inmueble tienen que tener en cuenta el resto de los gastos adicionales de lo que vaya a ser el total del valor de la vivienda. Este es un ejemplo. Sí. Hay algo claro. Recordemos que el impuesto es el 3% del valor impositivo.
solamente para dar un ejemplo, porque estamos hablando de contrato de compraventa. Si usted adquiere un inmueble, por ejemplo, en 100.000 bolivianos, se tiene que pagar un impuesto a la transferencia de 3.000 bolivianos. Entonces hay que tener en cuenta esos datos principales y dejar claramente en el contrato de compra-venta quién va a establecer el pago, si van a pagar 50-50, si lo va a pagar el vendedor, si lo va a pagar el comprador, para evitar futuras complicaciones posteriores. Buenísimo. Entonces, solo para aclarar, luego de realizar el contrato de compra-venta, ¿cuáles son los trámites extras posterior a tener el contrato? Posterior a tener el contrato, se tiene que llevar ese contrato de compra-venta, tiene que ser realizado primero ante un abogado. Posterior tiene que ser llevado ante un notario para que se haga el reconocimiento de firma y le dé la publicidad necesaria a ese documento. Con ello se tiene que ir a las oficinas de impuestos nacionales para pagar los respectivos impuestos del IT. Posterior a ello se les da un voucher o un descargo y con ese descargo vuelven a donde el notario para que el notario pueda hacer el testimonio de propiedad. Entonces, con ese testimonio de propiedad, el nuevo comprador o el nuevo propietario con ese testimonio pasa a las oficinas de derechos reales para hacer la inscripción de ese bien inmueble a su nombre y que el folio real salga a su nombre. Muy bien, Luis, ya nos estamos acercando un poco al final de este vivo, entonces quisiera un punto muy específico que a veces sucede, de que generan un contrato previo o un compromiso de reserva del inmueble. ¿Qué pasa si es que desisten de esa reserva? ¿Es correcto realizar una penalidad por el perjuicio que se genera obviamente al propietario en el tiempo que esté parado el inmueble? Claro que sí, claro que sí. Si hicieron un contrato previo de compromiso de venta a futuro o de reserva de ese bien inmueble en el cual el propietario se ve afectado porque durante un mes, 2 meses o 3 meses, dependiendo del tiempo que hayan establecido en el mismo, él no pudo vender su bien inmueble con la esperanza de cumplir ese compromiso, pues sí existe una afectación a su estado pecuniario y a su estado económico del propietario. Entonces sí se establecería una penalidad. Para ellos ya llegarían a una jurisdicción civil por la vía conciliatoria. Recordemos que en todos los anteriores videos que hemos establecido, hemos mencionado que siempre lleguemos a una conciliación. Si usted va a realizar un contrato de promesa de venta o promesa de compra a futuro, incluya una penalidad para evitar de que usted para asegurar primero de que pueda vender su domicilio y para evitar sufrir este tipo de malas acciones, ¿no? Porque la verdad, separar un bien inmueble con la esperanza de venderlo y que no se llegue a cumplir, pues tiene que intervenir una penalidad mínima. Y eso lo va a establecer una autoridad competente cerca de la jurisdicción del bien inmueble donde se encuentra. Me parece importante recalcar que esta penalidad se puede hacer para ambas partes igualmente, ¿no? En caso de que el propietario desista de venderla y ya tenían los compradores cerrado prácticamente el trato con ellos. El mismo derecho que tiene el comprador lo tiene el vendedor. Entonces se puede establecer. Es todo de acuerdo a la voluntad de las partes y lo que quieran ambas partes firmar. Recordemos de que en la última cláusula de todos los contratos existe algo que nosotros conocemos como la aceptación y conformidad. Entonces, cuando se lee ese tipo de contrato y se establece una penalidad, ambas partes se están obligando a cumplirla. Y si no la pueden cumplir, pues lastimosamente tienen que pagar la penalidad establecida ahí mismo. En todo caso, pueden pedir una resolución de contrato si es que se ven afectados en sus intereses, pero eso ya es un tema más legal para el incumplimiento si es que no se encuentran conformes con lo establecido en el mismo. Último punto respecto a esto, Luis. ¿Es necesario que el contrato de reserva sea notariado o puede ser un contrato privado? El contrato privado tiene la misma, para la reserva de la venta, tiene la misma validez que el contrato público, porque la jurisdicción en la cual se va a establecer, usted puede ir por la vía conciliatoria o pedir una medida preparatoria o preliminar en una demanda, como nosotros lo conocemos, para el cumplimiento de la misma. El hecho de que tengan las firmas, las rúbricas dentro del mismo documento, que tengan las fotocopias de carnet y que se puedan identificar a las personas claramente, ya lo hace una forma válida de contrato y exigible ante la ley. Bien, Luis, muchas gracias.
Para que vayamos cerrando el último punto, ¿cuáles son tus recomendaciones generales que le darías a aquellas personas que quieren tanto vender como comprar un inmueble? Primero, para el vendedor. Primero, para el vendedor, estar al día en sus impuestos, estar al día en sus documentos de ley, estar regularizados en el municipio en el cual quieran realizar la venta de su bien inmueble. En caso de que ellos no quieran perder este tiempo, pues contratarse una inmobiliaria responsable que puedan ayudarlo con la gestión inmobiliaria misma. Para el comprador, ser muy observador en los documentos mismos. Si el documento tiene un testimonio de propiedad antiguo, hacerlos revisar con un abogado que conozca acerca de contratos de ventas inmuebles. También revisar que no tengan gravámenes ese bien inmueble, que no esté hipotecado, que no esté revendido para no caer en temas de estelionatos o en temas de estafas, porque también se ve este tema en la actualidad, que le revise los documentos mínimos necesarios, carnet de identidad, plano de ubicación, que está registrado, que el plano de educación, que el plano de medición de suelo sean los mismos, la misma superficie que establece, para que no haya problemas posteriores al momento de su registro y que sean con personas que puedan firmar un contrato, que no hayan las prohibiciones de ley necesarias. Si existen personas casadas y el bien inmueble está a nombre de los dos, que participen las dos personas, que participe tanto el esposo como la esposa para realizar ese contrato. Estas formalidades también los notarios la dan al momento de realizar. Entonces, el contrato de compraventa es un contrato seguro en el departamento de Santa Cruz y Bolivia, porque aparte de ser asesorado por su abogado o por la inmobiliaria que vaya a contratar, también es asesorado por el notario que va a realizar los documentos. Esas serían las recomendaciones principales. Muchas gracias, Luis. Como bien tú mencionabas, nosotros recomendamos a todos que acudan a una inmobiliaria seria, principalmente en el tema de compra-venta. Sí, es un evento de bastante relevancia en la vida de cualquier persona, la compra de su primer inmueble más aún. Necesitan asesorarse por alguien que domine el tema y además por el aspecto legal, ya sea un abogado o un notario. Sí, les recomendamos no realicen pagos apresurados hasta revisar la correspondiente documentación, que esta se encuentra avalada y certificada, para que no haya eventualidades posteriores de realizar la reserva de este inmueble y no se generen contratiempos, para que avance mucho más rápido el proceso y su dinero no se encuentre en riesgo. ¿Sí? Si Claro que ustedes se sí. encuentran en este proceso de búsqueda o compra de vivienda, ya saben, o tienen dudas acerca de las legalidades, pueden comentarnos dentro de la publicación o dirigirse directamente por mensaje privado. Muchas gracias, Luis, por aclararnos todo. Muchas gracias a usted, arquitecta, y para terminar, ha mencionado un punto importante. No, hay algo que los compradores tienen que saber y que los vendedores también. No realizar pagos o entregas de dinero de manera anticipada sin el respectivo recibo necesario, sin la respectiva documentación, porque muchas veces se ven estafados. Entonces, contraten una inmobiliaria de confianza, contraten a un profesional de confianza también que pueda revisar la documentación y también hagan avalúos para ver si el precio es correcto. Exacto. No está de más nunca tener en cuenta todos estos puntos que acabamos de mencionar y nada, agradecerles por acompañarnos en el vivo del día de hoy. Hasta una próxima presentación. Hasta luego a todos.